En esta clase desarrollaremos el esófago de Barrett como patología integral abarcando el cáncer temprano de Cardias y su manejo endoscópico. Primero veremos el caso clínico en un paciente masculino de 70 años que tiene antecedentes de reflujo muy poco sintomático y que en una de las biopsias de control apareció displasia de bajo grado. Se le hizo una nueva endoscopía, como se ve en las imágenes, tiene un Barrett de 4 centímetros circunferencial y 8 centímetros totales, eso se considera Barrett largo y es expresado en la endoscopía como C4M8 según la clasificación de Praga, que lo que hace es marcar la diferencia entre el aspecto circunferencial del Barrett en longitud, marcado por la parte C, y la metaplasia en lengüetas, que es el total del Barrett desde el cardias hasta el final de la lengüeta, que es expresado en centímetros en la parte M. En este paciente además se ven dos lesiones nodulares en hora 5 y en hora 7 que la anatomía patológica mostraba como glándulas de mucosa gástrica. Para ver qué haríamos en esto, primero vamos a ver un poco de qué se trata la enfermedad y luego definir la conducta sobre este paciente. La enfermedad de Barrett se caracteriza por el cambio del epitelio normal columnar del esófago por un epitelio que corresponde a una metaplasia intestinal completa y que es una respuesta a la injuria en general del contenido que viene desde el estómago. Los cambios empiezan temprano, mucho antes de la detección. Se cree que en el esófago escamoso, una vez que ocurre la injuria con los ácidos biliares y el óxido nitroso, empieza la inflamación crónica, la esofagitis, y con cierta predisposición genética del sexo, raza y otros factores como la COX-2, aparece luego la metaplasia que de no ser tratada o teniendo estos factores de riesgo puede evolucionar a los diferentes grados de displasia y al adenocarcinoma. El esófago de Barrett es uno de los responsables del aumento en la incidencia del adenocarcinoma de esófago en Occidente, que es el cáncer que más ha aumentado en los últimos 30 a 40 años de todos los tumores digestivos, incluso por encima de próstata o del cáncer de pulmón, no solo los digestivos, más que el melanoma. Es el tumor que más aumentó su incidencia en los últimos 40 años y esa curva sigue creciendo. Se cree que es puntualmente relacionado a la dieta y a la enfermedad por reflujo prevalente en Occidente. El método más efectivo para controlar el Barrett cuando todavía está en una enfermedad plana sin lesiones nodulares y las biopsias muestran displasia es la ablación por radiofrecuencia, ya que este catéter permite hacer una ablación por radiofrecuencia controlando la profundidad, que lo que hace es eliminar todo el epitelio escamoso pero sin dañar en profundidad la submucosa, que es lo que luego sería responsable de una estenosis, ya que se sabe que una resección circunferencial de toda la mucosa genera estenosis en el 90% de los casos. Esto permite hacer una ablación circunferencial con una tasa de estenosis muy baja. La ablación por radiofrecuencia se puede realizar con un catéter de balón de 360 grados que permite ablacionar toda la circunferencia del esófago en un solo procedimiento, y para eso uno generalmente busca tener un control de toda la superficie y que la superficie sea lo suficientemente extensa para que justifique dicha superficie de ablación. En los casos donde uno no puede llegar a toda la superficie por una anatomía irregular del esófago, o que tiene un esófago corto o está ablacionando solamente la unión esófago-gástrica por un Barrett muy corto, o está haciendo una segunda o tercera sesión luego de que quede Barrett remanente de la primera sesión de radiofrecuencia, se puede hacer, como veremos, la ablación focal. El catéter de 360 grados se insufla al diámetro
medido previamente, y ahí ven en el video los electrodos en esas líneas doradas que lo que hacen es hacer el delivery de la radiofrecuencia en forma controlada por una computadora. Acá vemos cómo cuando hay lesiones focales se puede usar esta espátula de 90 grados o incluso hay espátulas de 60 grados, porque cuando los esófagos quedan con algo de estenosis posterior a las primeras ablaciones, a veces la espátula de 90 grados es difícil de manipular y se usa la de 60 grados. Incluso existe un catéter intracanal para llegar a lugares más pequeños. En general se necesitan un promedio de 2 a 3 sesiones para lograr la ablación completa del epitelio de Barrett, y acá pueden ver previo como hay un Barrett circunferencial largo y luego en el seguimiento 2 años post radiofrecuencia el esófago luce un aspecto completamente normal con esófago escamoso de neoformación. Uno de los grandes debates en la comunidad médica fue a quién ablacionar y a quién no ablacionar, porque el Barrett tiene una incidencia de progresión a cáncer muy baja, entonces que no había que sobretratar a los pacientes. Pero si uno se fija, la incidencia de cáncer de esófago en la población general, que es del 0,003%, y en los pacientes con Barrett sin displasia, que es de 600 cada 100.000, o sea, el 0,6%, un paciente con Barrett tiene 200 chances más de posibilidades de tener cáncer de esófago. Si eso uno lo compara con los cortes de pólipo de cáncer colorectal, donde hoy nadie duda en resecar un pólipo en una colonoscopía de screening, vemos que el cáncer, un pólipo común en el colon, aumenta 12 veces la posibilidad de tener cáncer colorectal. Y así todo, nadie duda en resecarlo. El problema en el Barrett es que eliminar el Barrett siempre se tomó como un procedimiento que conllevaba una morbilidad importante por la estenosis posterior. La radiofrecuencia cambió ese paradigma y hoy está aceptado que la ablación es el método de elección en el esófago de Barrett, en las indicaciones que veremos más adelante. Si bien en displasia de bajo grado no se llegó a un consenso y quedó reservado para pacientes de altísimo riesgo o con enfermedad directa de un familiar de primer grado o pacientes con altos factores genéticos predisponentes, en general está aceptado que en el Barrett sin displasia no se hace ablación por radiofrecuencia, pero el fuerte debate está en la displasia de bajo grado, que creo que hoy ese debate está bastante saldado por este trabajo realizado por el grupo de Jacques Bergman y varios colaboradores en Europa en un multicéntrico, donde mostraron que la ablación por radiofrecuencia versus el seguimiento endoscópico en pacientes con displasia de bajo grado, lo que generaba era una diferencia grande en la curva logarítmica menor al 0,01, que permitía a los casos de ablación disminuir la ocurrencia en la progresión de displasia de alto grado o adenocarcinoma. De hecho, este estudio se suspendió por razones éticas porque había más de 25% de diferencia entre los brazos. Es así que las guías clínicas de la Sociedad Americana de Gastroenterología confirman que la displasia de bajo grado, con o sin comorbilidades, el tratamiento de preferencia es la terapia endoscópica, aunque el seguimiento cada 12 meses, la vigilancia endoscópica puede ser una alternativa también. O sea, no es categórico, pero claramente hoy todos los especialistas que tienen un Barrett con displasia de bajo grado en general tienen tendencia a hacer la ablación por radiofrecuencia. Pero como cirujanos nos interesa también ver cuál es el rol del reflujo en la radiofrecuencia. En nuestro grupo tenemos bastante experiencia porque vemos muchos pacientes con reflujo, muchos pacientes con Barrett, y hemos visto que aquellos pacientes que tienen un reflujo muy activo, especialmente un reflujo biliar alcalino muy activo, tienen mala respuesta a la ablación por radiofrecuencia,
Y este paper es bastante significativo, mostrando que la recurrencia del esófago de Barrett es más rara cuando está asociada a un efectivo control del reflujo. Y obviamente que el efectivo control del reflujo en general en estos pacientes se da con la funduplicatura. Esto no significa que necesariamente todos los pacientes con Barrett tienen que ir a cirugía, pero creo que los pacientes que van a hacer radiofrecuencia deben ser evaluados categóricamente para la posibilidad de una funduplicatura, que también es importante ver el momento, si se hace antes o después. Los pacientes de un reflujo muy severo es aconsejable hacerlo antes para evitar malos resultados. Si el reflujo no es tan severo, a veces la misma ablación por radiofrecuencia puede disminuir el reflujo posterior, entonces uno lo evalúa en segunda instancia, pero también está claro que el control del reflujo mediante la cirugía es fundamental para tener un éxito terapéutico con la ablación, como lo muestra este estudio, este comentario del grupo de Pratik Sharma, que es el grupo más importante en el tema en Estados Unidos, que llama al reflujo persistente el elefante que nadie ve en la habitación, porque en general en la comunidad gastroenterológica es un factor que uno ve diferido a la hora de indicar una cirugía antirreflujo. Pero cuando vemos la incidencia en los factores predictivos de adenocarcinoma luego de ablación por radiofrecuencia, el tamaño de la hernia hiatal es un factor significativo. O sea, aquellos pacientes que tenían una hernia hiatal grande tuvieron mayor incidencia de adenocarcinoma luego de la ablación. Creo que esto es muy claro en su indicación. Y más claro queda en este estudio cuando vemos el efecto de la funduplicatura en la ablación por radiofrecuencia, donde en 47 pacientes tratados la persistencia del Barrett postablación se dio en 1 de 19 con funduplicatura y en 7 de 28 en pacientes que estaban solamente controlado el reflujo con inhibidores de la bomba de Proton. La otra técnica que permite hacer una ablación y que no es la radiofrecuencia es la crioterapia con este balón que con nitrógeno líquido adentro del balón enfría la superficie y la quema también en forma controlada, similar a lo que hace la radiofrecuencia. En nuestro medio no está muy utilizado y en Estados Unidos sí se usa frecuentemente, no tanto como la ablación por radiofrecuencia, pero los resultados son similares en pacientes con displasia bajo grado, con 91% de erradicación completa de la displasia y 61% de la erradicación de la metaplasia intestinal y 81% de la displasia de alto grado. Es importante recalcar que la erradicación de la displasia es alta con ambos métodos, no así a largo plazo la erradicación de la metaplasia intestinal. O sea, hay que aclararle muy bien a los pacientes que pueden en un 20-25% a largo plazo seguir teniendo un esófago de Barrett, pero no complicado. Cuando el Barrett ya se presenta en su forma más complicada de evolución, que es el cáncer temprano, nosotros utilizamos el tratamiento endoscópico como primera opción, evaluando los mismos criterios que con una cirugía, la tasa de resecabilidad, el número de sesiones para alcanzar ese R0 y la morbimortalidad de los procedimientos. Claramente lo más importante para poder evaluar una resección endoscópica de un tumor temprano es la profundidad de invasión y la correcta estadificación, ya que la penetración en las capas más profundas es lo que va a marcar la posibilidad de diseminación linfática o de recurrencia y que esos pacientes son los que todavía deben ser sometidos a cirugía. En la distinción de tumores que invaden la mucosa o la submucosa hay 3 niveles en cada una de sus capas y está considerado que hasta la primera capa de la submucosa en el SM1 es factible hacer una resección endoscópica. Los mayores márgenes de seguridad están
en los tumores T1A, o sea, hasta M1, M2 o M3, y el SM1 ha sido punto de debate, pero cada vez más es aceptado que es pasible de resección endoscópica. El SM2 o el SM3, cuando el tumor tiene más de 500 micrones sobre la submucosa, todavía es de resorte quirúrgico. El tratamiento endoscópico definitivo es seguro cuando el T1A es confirmado por patología o, como vimos antes, cuando la invasión es hasta la primera capa de la submucosa en el SM1, si el tumor presenta características de riesgo bajo, como ser ausencia de invasión linfovascular y una estirpe bien diferenciada. O a aquellos pacientes que tienen una clara contraindicación de cirugía, entonces en esos tumores que sean resecables endoscópicamente, aunque invadan un poco más de la submucosa, uno lo evaluaría como posibilidad, aunque esto es muy poco frecuente. Las técnicas empleadas para la resección endoscópica puede ser la resección endoscópica mucosa, como se ve en el video de la izquierda, mediante un set de bandas, y que se pueden hacer resecciones simultáneas, abarcando hasta un 25% de la resección previa, para obtener finalmente un área de resección mayor, y esto se conoce como piecemeal resection o resección en pedazos, y no es aconsejable para tumores más grandes porque se pierde la capacidad de evaluar la anatomía patológica y de la orientación de la pieza y de los márgenes de seguridad. En los casos de los tumores más grandes se utiliza, como se ve en el video de la derecha, la disección endoscópica submucosa o ISD, donde se utiliza un cuchillo endoscópico y luego de marcar toda la zona alrededor del tumor se accede al espacio submucoso y con el cuchillo se diseca, dejando solamente la capa muscular, y permite la resección endoscópica en bloque de toda la lesión. A nivel mundial hay muchísimas publicaciones que avalan la resección endoscópica y la preservación del esófago en los tumores tempranos, y si ven ahí particularmente los estudios del grupo de Peck, de POA y de Manner, que no solo publican sobre los T1A, sino que publican también sobre los pacientes con T1B, y la tasa de invasión linfática es de un 2% en esos pacientes, porque realmente cuando no hay factores de riesgo, la tasa de invasión es muy baja y es más baja que la mortalidad de una esofagectomía. Nosotros tenemos un total de 41 procedimientos realizados en 36 pacientes con una edad media de 64 años, en la que la mayoría de los tumores eran adenocarcinomas y la mayoría de ellos eran T1A, pero 7 de ellos eran T1B. El rango de seguimiento fue de 4 a 44 meses con un promedio de 14, con una tasa de resecabilidad del 91%. Esto quiere decir que hay pacientes que no se pudo alcanzar el R0. Generalmente se necesitó 2.5 sesiones para alcanzar el R0, y los pacientes que presentaron recidivas fueron tratados con esofagectomía sin ningún compromiso linfático y están libres de enfermedad con ya varios años de sobrevida. La morbimortalidad de los procedimientos es un procedimiento altamente seguro, no tenemos mortalidad en nuestra estadística, con 3 pacientes que presentaron estenosis posoperatoria por resecciones amplias o radiofrecuencias extendidas, y 2 pacientes presentaron sangrado en el posoperatorio, uno de ellos que requirió transfusión. Ninguno de ellos tuvo complicaciones que no fueran manejables. Es fundamental para la realización de estas técnicas el manejo de guías de trabajo y pautas de seguimiento para no perder la oportunidad oncológica. Nosotros nos guiamos por el consenso que establecimos para el manejo de la neoplasia temprana
hace ya unos años publicado en el World Journal of Surgery. En ese consenso se puede ver cómo el algoritmo terapéutico pone el manejo de la displasia de alto grado, el T1A o el T1B, y de acuerdo a los riesgos, la experiencia y los recursos disponibles, uno puede ir realizando todos los pasos hasta el seguimiento que por ahora se hace con el protocolo de Seattle, cada 6 meses y luego anualmente. Los pilares del manejo multimodal entonces son la correcta estadificación, el tratamiento combinado, ya que los pacientes que no pueden hacer resección endoscópica deben realizarse una esofectomía mini-invasiva, el manejo multidisciplinario, tanto el cirujano como el gastroenterólogo deben estar involucrados en este proceso para el mejor manejo de estos pacientes, y el concepto fundamental es preservar el esófago sin afectar la evolución oncológica. Y finalmente, volviendo al caso clínico del principio, como ustedes recuerdan, el paciente tenía una anatomía patológica de displasia de bajo grado, que no vino así en la última biopsia, pero tenía una enfermedad nodular, tenía 2 lesiones nodulares. Nosotros en las lesiones nodulares siempre realizamos la resección endoscópica para estadificación y diagnóstico, no solo terapéutica, para confirmar diagnóstico, y aparte porque uno no puede hacer ablación por radiofrecuencia sobre lesiones nodulares. Entonces siempre está indicado primero la resección endoscópica. En este paciente se hizo la resección endoscópica con EMR, que mostró y confirmó la displasia bajo grado, por lo que se continuó con la ablación por radiofrecuencia con un catéter de 360 grados, como se ve en la imagen. Se ablacionó el total de la circunferencia, el total de la longitud, y aquí vemos cómo unos meses más tarde está resuelta la metaplasia intestinal con displasia bajo grado, reemplazado por un epitelio escamoso de neoformación, y el paciente requirió 2 dilataciones porque, como era un Barrett extenso y largo, la estenosis post-ablación, si bien no fue muy sintomática endoscópicamente, justificaba la dilatación, así que se calibró con 2 dilataciones con bujía.